La noche que sacudió al Royal Lodge. Crisis, aislamiento y el límite humano del príncipe Andrew en el universo hermético de la monarquía británica, donde cada gesto se mide y cada reacción se calcula con precisión, las emergencias familiares suelen permanecer envueltas en el más absoluto silencio. Sin embargo, la noche del 30 de noviembre marcó un punto de inflexión que reveló no solo la fragilidad emocional del príncipe Andrew, sino también las tensiones acumuladas dentro de la familia real y las consecuencias humanas de una caída institucional sin precedentes. A las 23:43 horas de aquella noche, un oficial de seguridad del Royal Lodge realizó una llamada urgente que activó protocolos reservados exclusivamente para situaciones críticas. El mensaje era claro y alarmante. El príncipe Andrew necesitaba ayuda inmediata. En cuestión de minutos, la información se transmitió simultáneamente a varios miembros clave de su entorno familiar. Entre quienes recibieron el aviso estaba Sarah Ferguson, exesposa del príncipe, quien en ese momento se encontraba alojada en un pequeño hotel londinense tras haber sido recientemente excluida de ciertos beneficios vinculados a la institución real. Sin dudarlo, Ferguson reaccionó de forma instintiva, no evaluó el impacto político ni las posibles repercusiones personales de acudir en ayuda de su exmarido. Simplemente tomó su vehículo y condujo hacia Windsor, atravesando carreteras oscuras y casi desiertas. A las 00:07, llegó a las puertas del Royal Lodge. La urgencia del momento fue tal que el personal de seguridad permitió su acceso sin los controles habituales, una señal inequívoca de que la situación era extraordinaria. Lo que Ferguson encontró al ingresar en la residencia fue profundamente perturbador. El príncipe Andrew se encontraba en su despacho, rodeado de documentos financieros, correspondencia abierta y papeles desordenados que evidenciaban el caos que dominaba su vida en ese momento. Según fuentes cercanas, el duque mostraba un nivel de angustia emocional pocas veces visto incluso por el personal de seguridad acostumbrado a situaciones de alta presión. El príncipe, que había perdido progresivamente títulos, privilegios y responsabilidades oficiales, enfrentaba además un cúmulo de problemas legales y financieros que parecían haber superado su capacidad de resistencia psicológica. Poco después llegaron sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, quienes se unieron a su madre para enfrentar una crisis que rápidamente comprendieron que no podía mantenerse en secreto ni posponerse hasta el día siguiente. La situación exigía decisiones inmediatas y coordinación con médicos, asesores legales y representantes del palacio. Antes de la 1 de la madrugada, Sarah Ferguson realizó varias llamadas cruciales. Contactó con el médico de confianza del príncipe para solicitar una evaluación urgente, informó al equipo legal sobre la gravedad del momento y, en una de las decisiones más delicadas, notificó al secretario privado del rey Carlos III en Clarence House. La relación entre Andrew y su hermano mayor se había deteriorado profundamente en los últimos años, hasta el punto de que cualquier comunicación se realizaba a través de intermediarios. Sin embargo, Ferguson comprendía que el episodio podía escalar rápidamente y transformarse en un problema institucional si no se manejaba con anticipación. Carlos III, despertado en plena madrugada, reaccionó con una mezcla de preocupación y firmeza. Autorizó asistencia médica inmediata y solicitó actualizaciones constantes sobre el estado de su hermano. No obstante, dejó claro que su apoyo no implicaría reconsiderar las decisiones que habían llevado a Andrew a su actual aislamiento dentro de la familia real. Era una postura que reflejaba el difícil equilibrio entre la compasión personal y la disciplina institucional. Con la llegada del amanecer del 1 de diciembre, el episodio más crítico había sido estabilizado. El médico determinó que Andrew no requería hospitalización, aunque sí necesitaba vigilancia y apoyo emocional constante. El príncipe permanecía exhausto y en silencio, visiblemente afectado por la acumulación de presiones. Sarah Ferguson no se separó de él durante toda la noche, demostrando una lealtad que sorprendió incluso a observadores cercanos. Sus hijas contemplaron con sentimientos encontrados la dedicación de su madre, quien, pese a haber sido apartada recientemente de ciertos círculos oficiales, respondió sin vacilar a la emergencia del padre de sus hijas. El colapso emocional del príncipe Andrew no fue resultado de un solo acontecimiento, sino la consecuencia de meses de tensiones crecientes. Su situación financiera había comenzado a deteriorarse desde el verano. La reducción progresiva de ingresos y ayudas familiares, impulsada por la estrategia de Carlos III de modernizar y reducir costos dentro de la monarquía, dejó al príncipe enfrentando gastos imposibles de sostener. El mantenimiento del Royal Lodge, residencia que Andrew insistió en conservar,
representaba un coste anual cercano a las 200.000 libras esterlinas. Sin ingresos suficientes, las deudas comenzaron a multiplicarse rápidamente. Acreedores que antes confiaban en la garantía implícita del respaldo real, empezaron a emitir advertencias legales formales. El príncipe, acostumbrado durante toda su vida a que asesores y funcionarios manejaran sus asuntos económicos, se encontró enfrentando responsabilidades para las cuales no estaba preparado. A la presión económica se sumó el resurgimiento del interés legal en Estados Unidos relacionado con el escándalo Jeffrey Epstein. Aunque Andrew había alcanzado un acuerdo extrajudicial en la demanda civil presentada por Virginia Giuffre, nuevas investigaciones parlamentarias reactivaron el escrutinio mediático y político. Cada informe periodístico, documental o investigación recordaba su controvertida entrevista con la BBC, su relación con Epstein y las dudas sobre su credibilidad. El acuerdo financiero que cerró el proceso civil no logró borrar el daño reputacional. Por el contrario, consolidó una sombra permanente sobre su imagen pública. Quizás el golpe más devastador para Andrew fue la pérdida progresiva de su identidad institucional. Privado de títulos militares, patronazgos y funciones públicas, el príncipe dejó de ocupar el papel que había definido su existencia durante décadas. Para una figura criada dentro de la estructura rígida de la monarquía, donde el estatus define no solo el trabajo sino también el sentido personal de propósito, esta transformación representó una crisis existencial profunda. La combinación de aislamiento social, presión financiera y descrédito público generó un escenario psicológico extremadamente vulnerable. Mientras el drama se desarrollaba dentro del Royal Lodge, funcionarios del Palacio de Buckingham comenzaron a preparar estrategias para manejar posibles filtraciones mediáticas. La institución debía demostrar humanidad y preocupación por el bienestar del príncipe, pero sin transmitir señales de rehabilitación política o institucional. Era una línea extremadamente fina, mostrar compasión sin debilitar la autoridad moral que la monarquía intentaba proyectar ante la opinión pública. Sarah observó cómo Andrés se distanciaba progresivamente de los escasos vínculos sociales que aún conservaba. Pasaba largas horas encerrado en su despacho, con la puerta cerrada, saliendo únicamente para ingerir comidas marcadas por un silencio tenso y casi incómodo. Con el paso de las semanas, los cambios físicos se hicieron evidentes. Una notable pérdida de peso, alteraciones en sus hábitos de sueño y una despreocupación creciente por su cuidado personal. Estos síntomas, lejos de ser simples reacciones a la presión mediática, evidenciaban un conflicto interno mucho más profundo. Uno de los aspectos que más inquietaba a Sarah era la obsesión del príncipe con lo que él consideraba injusticias personales. Andrés revivía constantemente decisiones institucionales que lo habían despojado de privilegios, cargos y honores. Sin embargo, no lo hacía desde un proceso de duelo o aceptación, sino desde una incomprensión desesperada que sugería su incapacidad para asumir la magnitud del cambio en su vida. El antiguo miembro destacado de la familia real parecía atrapado en un pasado que ya no existía. Mientras tanto, la princesa Ana, que recibía informes periódicos del personal del palacio sobre la situación del duque, percibió señales de alerta que otros pasaron por alto. Con su habitual pragmatismo, comprendía que la eliminación total de la estructura identitaria de una figura pública podía generar vulnerabilidades psicológicas graves. Durante una conversación privada con el rey Carlos III a comienzos de noviembre, expresó su preocupación con franqueza. Andrés estaba aislado, enfrentaba una situación económica crítica y mostraba claros signos de desestabilización emocional. Según Ana, esa combinación representaba un riesgo no solo personal, sino también institucional si la situación se volvía pública. El rey Carlos, dividido entre su responsabilidad como monarca y su vínculo fraternal, enfrentaba un dilema complejo. Aunque había aprobado la retirada de privilegios reales a Andrés por razones institucionales y de reputación, comprendía el impacto devastador que implicaba perder la identidad construida desde el nacimiento. Sin embargo, a diferencia de su hermano, Carlos había logrado reconstruir su imagen tras múltiples crisis públicas. Andrés, en cambio, parecía incapaz de iniciar siquiera ese proceso de reinvención. El príncipe Guillermo, al ser informado del deterioro de su tío, adoptó una postura más distante y estricta. Desde su perspectiva, Andrés estaba enfrentando las consecuencias de decisiones personales que durante décadas había evitado asumir. Para Guillermo, flexibilizar las normas en ese momento podría debilitar los principios de transparencia y responsabilidad que la monarquía moderna intentaba consolidar. Durante noviembre, la presión sobre el duque de York se intensificó en múltiples frentes. Sus obligaciones financieras crecían de manera alarmante.
el escrutinio legal se ampliaba y su aislamiento social se profundizaba. Todo ello se sumaba a la carga psicológica de haber perdido el estatus que definió su vida durante décadas. Posteriormente, quienes conocían la situación admitirían que el colapso emocional que se avecinaba pudo haberse detectado antes, pero las señales no fueron interpretadas con la urgencia necesaria. El punto crítico se gestó a partir de 4 acontecimientos que ocurrieron en apenas 8 días y que terminaron por desbordar su capacidad de resistencia emocional. El primer detonante ocurrió el 23 de noviembre, cuando Andrés recibió una notificación legal formal de un acreedor importante. En el documento se le exigía saldar deudas cercanas a las 600,000 libras en un plazo de 30 días, bajo la amenaza de iniciar acciones judiciales públicas. La carta, redactada con frialdad jurídica, dejaba claro que su antiguo vínculo con la realeza ya no ofrecía protección frente a procesos legales ordinarios. Al mostrar el documento a Sara, ambos comprendieron la gravedad real de la situación. La pregunta que Andrés formuló entonces, ¿qué hacemos?, reflejaba su absoluta pérdida de control sobre su propia vida. El segundo golpe llegó el 25 de noviembre, cuando equipos legales estadounidenses que investigaban nuevas ramificaciones del caso Epstein solicitaron formalmente su cooperación en futuras declaraciones. Aunque la petición estaba formulada con diplomacia, implicaba que el asunto no estaba completamente cerrado. Para Andrés, que había confiado en que acuerdos previos habían terminado con esa etapa, la noticia supuso un nuevo derrumbe emocional. El tercer evento se produjo el 27 de noviembre durante una conversación telefónica con el rey Carlos. Andrés, desesperado, solicitó algún tipo de reconsideración sobre su situación. No necesariamente la restitución de títulos, sino un gesto que confirmara su permanencia simbólica dentro de la familia. La respuesta del monarca fue firme. Las decisiones adoptadas eran permanentes y derivaban de sus propias acciones. Carlos ofreció garantizar asistencia médica y apoyo básico, pero descartó cualquier restauración institucional. Para Andrés, aquella conversación representó el cierre definitivo de cualquier esperanza. El cuarto y más devastador detonante ocurrió el 30 de noviembre por la noche. Mientras revisaba documentos financieros y legales en su despacho, encontró una fotografía de su boda. En la imagen, aparecía vestido con su uniforme naval, joven, seguro y rodeado por una familia que lo consideraba una figura relevante. El contraste con su realidad actual, solo, endeudado y despojado de honores, provocó una ruptura emocional total. La desconexión entre su identidad pasada y presente resultó insoportable. Los sistemas de seguridad del Royal Lodge detectaron comportamientos inusuales y activaron protocolos de emergencia. Sara, junto a sus hijas Beatriz y Eugenia, acudieron rápidamente en medio de la noche invernal. El colapso emocional de Andrés había alcanzado un nivel que ya no podía gestionarse de forma privada. Para la madrugada del 1 de diciembre, la residencia se transformó en un centro improvisado de crisis familiar. Sara coordinaba llamadas, Beatriz mantenía contacto con funcionarios del palacio y Eugenia permanecía junto a su padre, quien, tras el episodio, había caído en un estado de calma aparente que resultaba incluso más inquietante que su angustia previa. Ante Sarah Ferguson y sus hijas, Beatriz y Eugenie, el médico explicó que Andrew atravesaba un estado de ansiedad aguda acompañado de síntomas compatibles con depresión severa. Más inquietante aún era la incapacidad del príncipe para imaginar un futuro estable fuera del sistema que había definido su identidad durante toda su vida, la monarquía. Aquella evaluación no sugería una crisis pasajera, sino un proceso complejo que requeriría tratamiento profesional, supervisión constante y un entorno adaptado para su recuperación. Sara recibió la noticia con una serenidad que escondía semanas de temor acumulado. Para ella, el diagnóstico solo confirmaba lo que ya sospechaba. Andrew no solo estaba enfrentando dificultades personales, sino que se encontraba emocionalmente devastado por la pérdida de su rol institucional y social. Beatriz, por su parte, no pudo contener las lágrimas. A pesar de reconocer los errores y controversias que habían marcado la trayectoria de su padre, era imposible ignorar su sufrimiento. La impotencia dominó a las 3 mujeres, conscientes de que el amor familiar no bastaba para resolver los desafíos legales, económicos y psicológicos que amenazaban con desbordarlo. Hacia las 3 de la madrugada, mientras Andrew descansaba bajo los efectos de un sedante administrado por el médico, madre e hijas se reunieron en un salón para decidir cómo afrontar la crisis. El debate fue tenso, cargado de emociones y urgencia. La conclusión fue clara. Andrew no podía permanecer solo. El aislamiento, coincidieron,
agravaba su estado mental y aumentaba el riesgo de nuevos episodios críticos. Sin embargo, surgió un problema inmediato. El príncipe había sido apartado de los beneficios y recursos que tradicionalmente proporcionaba la institución real. Tampoco resultaba viable que viviera con sus hijas, quienes tenían responsabilidades familiares propias y niños pequeños. Fue entonces cuando Sarah Ferguson, hasta ese momento silenciosa, planteó una propuesta que cambiaría el rumbo de la situación. Andrew debía trasladarse con ella a Portugal, donde planeaba mudarse en breve. La sugerencia sorprendió a sus hijas. Sarah también había sido recientemente apartada de ciertos apoyos vinculados a la realeza y enfrentaba un futuro incierto desde el punto de vista económico y personal. Aún así, aseguró que era la única persona capaz de manejar la compleja personalidad de Andrew, comprender sus patrones emocionales y anticipar sus crisis. Más allá de escándalos, separaciones y años de exposición mediática, Sarah reafirmó que él seguía siendo el padre de sus hijas y que no lo abandonaría en el momento más difícil de su vida. Su declaración cerró cualquier discusión. No se trataba de una decisión estratégica ni calculada, sino de una lealtad profundamente arraigada que había caracterizado su relación durante décadas, incluso después de su divorcio y de los episodios que afectaron su imagen pública. Poco después de las 4 de la madrugada, Sarah contactó al secretario privado del rey Carlos III para informar la gravedad de la situación. Explicó que Andrew había sufrido una crisis psicológica significativa y que los médicos recomendaban supervisión constante. También detalló el plan familiar de trasladarlo temporalmente a Portugal, lejos de la presión mediática de Londres, mientras se desarrollaban soluciones a largo plazo. Tras consultar con el monarca, el secretario autorizó cubrir gastos médicos y otorgar una ayuda económica puntual destinada a facilitar el traslado. Sin embargo, dejó claro que no habría restauración del estatus ni de los privilegios reales del príncipe. La respuesta reflejó una mezcla de compasión mínima y distancia institucional, una postura que buscaba brindar asistencia básica sin reabrir debates políticos o mediáticos. Con el amanecer iluminando los jardines de Windsor, la familia logró estructurar un plan provisional. Sarah organizaría el traslado a Portugal en un plazo aproximado de 2 semanas. Beatriz y Eugenie se encargarían de coordinar la comunicación con el palacio, abogados y acreedores, intentando evitar que la situación derivara en un escándalo público. Paralelamente, profesionales de la salud mental supervisarían la evolución clínica de Andrew y ajustarían su tratamiento. Aunque el plan solucionaba la emergencia inmediata, no resolvía los problemas estructurales que rodeaban al príncipe. Aún así, en medio del agotamiento emocional, parecía la única alternativa viable. Los días posteriores demostraron una faceta particularmente resolutiva de Sarah Ferguson. A pesar de haber perdido gran parte de su respaldo institucional y enfrentarse a sus propias dificultades económicas, asumió el liderazgo de la crisis con una eficacia sorprendente. Su prioridad inicial fue asegurar tratamiento psiquiátrico especializado para Andrew. El sedante había estabilizado momentáneamente su estado, pero la recuperación exigía un enfoque terapéutico más profundo. Gracias a contactos acumulados durante décadas de exposición pública y desafíos personales, Sarah localizó a un psiquiatra experto en traumas relacionados con la pérdida de estatus social e identidad personal. Tras una evaluación inicial realizada el 2 de diciembre en Royal Lodge, el especialista confirmó los peores temores de Sarah. Andrew padecía un trastorno de adaptación severo agravado por ansiedad y depresión. La destrucción de su identidad pública, sumada a presiones legales y financieras que percibía como incontrolables, había desencadenado una crisis psicológica que requería intervención prolongada y un cambio radical de entorno. Desde el punto de vista terapéutico, el médico consideró imprescindible alejar al príncipe de los espacios que reforzaban el recuerdo de su antigua posición. Royal Lodge representaba su pasado institucional, mientras que Londres simbolizaba la constante vigilancia mediática. Portugal, más discreto y alejado del foco internacional, ofrecía el contexto adecuado para iniciar una reconstrucción emocional. La segunda prioridad de Sarah fue enfrentar las amenazas legales y financieras. Aunque no podía asumir las deudas de Andrew, sí logró negociar con su equipo jurídico para obtener aplazamientos temporales en los pagos. Uno de los acreedores, que amenazaba con iniciar acciones judiciales públicas, aceptó posponer el proceso durante 60 días tras recibir informes médicos que certificaban la crisis psicológica del príncipe. Paralelamente, Sarah colaboró en la redacción de una respuesta formal a las autoridades estadounidenses que solicitaban más testimonios relacionados con investigaciones legales previas.
El documento no rechazaba la cooperación, pero pedía considerar el estado mental de Andrew y solicitaba tiempo para su estabilización, una estrategia destinada a ganar margen mientras evolucionaba su tratamiento. La salida del Royal Lodge, antes del 15 de diciembre, marcó un punto de inflexión definitivo en la vida del príncipe Andrés y, especialmente, en la de Sarah Ferguson. Apenas 13 días después de la crisis emocional que sacudió al duque de York, la decisión de abandonar Windsor no fue simplemente un traslado logístico, sino el símbolo de un cambio irreversible que redefiniría el futuro de ambos. Para Sarah, cada jornada que Andrés permanecía en Windsor representaba un riesgo creciente, la posibilidad de un nuevo colapso emocional o, peor aún, la exposición pública de su frágil estado psicológico. La rapidez se convirtió en una prioridad absoluta, incluso por encima de la perfección organizativa. Durante este periodo de enorme presión, Sarah mantuvo una comunicación constante con sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, quienes aportaron apoyo emocional y ayuda práctica. Ambas colaboraron activamente con funcionarios del palacio para garantizar que la reubicación se realizara sin generar nuevas complicaciones institucionales. Además, las hijas del duque desempeñaron un papel crucial en la gestión de la comunicación familiar, manteniendo informado al rey Carlos III, pero evitando transmitir detalles que pudieran obligarlo a tomar decisiones que prefería no enfrentar directamente. Quienes presenciaron la forma en que Sarah gestionó la crisis coincidieron en destacar su transformación bajo presión. La mujer que durante años había sido retratada por los medios como impulsiva o superficial, demostró una sorprendente capacidad de organización y liderazgo cuando se trataba de proteger a alguien cercano. En cuestión de días, coordinó negociaciones legales, supervisó tratamientos médicos, organizó una reubicación internacional y gestionó tensiones familiares complejas. Todo ello, mientras asimilaba su propia exclusión reciente de ciertos beneficios institucionales ligados a la familia real. Un funcionario del palacio, que habló de manera confidencial, admitió un respeto inesperado hacia la exduquesa. Según su testimonio, independientemente de los errores que Sarah hubiera cometido en el pasado, su actuación durante la crisis de Andrés resultó extraordinaria. En la práctica, se convirtió en el único sistema de apoyo estable para el príncipe, una responsabilidad que pocos habrían aceptado voluntariamente. Para el 10 de diciembre, 5 días antes de la salida prevista, el plan de traslado estaba prácticamente completado. Andrés, estabilizado mediante medicación y comenzando a participar en apoyo terapéutico, aceptó finalmente la necesidad de abandonar el Royal Lodge. Su aceptación no fue entusiasta, sino una resignación silenciosa, propia de alguien que comprendía que no existían alternativas viables. Mientras Sarah organizaba los últimos detalles y empacaba pertenencias del hogar que había compartido con Andrés durante años, comenzó a tomar plena conciencia del peso de su decisión. Abandonaba Inglaterra en circunstancias que jamás habría elegido, asumiendo la responsabilidad de un hombre cuyos escándalos habían dañado profundamente su propia reputación. Además, debía enfrentarse a un futuro incierto en un país extranjero y con recursos limitados. A pesar de ello, no mostró vacilaciones. Para ella, la lealtad, despojada de cualquier ilusión romántica, se convertía en una obligación moral. El traslado a Portugal no solo implicaba un cambio geográfico, sino un compromiso vital. Sarah no estaba ayudando únicamente a Andrés a atravesar una etapa difícil. Estaba uniendo su destino al suyo, aceptando cuidar de su bienestar pese a haber sido excluida recientemente de ciertos apoyos institucionales. Esta decisión tenía consecuencias inmediatas. Los esfuerzos que Sarah había realizado durante años para reconstruir su imagen pública y su estabilidad financiera quedarían inevitablemente condicionados por su continua asociación con una de las figuras más polémicas de la historia reciente de la monarquía británica. Desde el punto de vista económico, el impacto era igualmente significativo. La propiedad en Portugal, que inicialmente estaba pensada como un refugio personal durante una etapa de transición, debía adaptarse ahora a las necesidades de dos personas con circunstancias complejas. Los gastos aumentarían considerablemente en un momento en el que las fuentes de ingresos de Sarah eran inciertas. Además, la responsabilidad de gestionar las necesidades médicas y legales de Andrés recaería principalmente sobre ella. Sin embargo, el coste emocional representaba el desafío más profundo. La fragilidad psicológica del príncipe significaba que Sarah no actuaría únicamente como exesposa o amiga cercana, sino como cuidadora principal de alguien cuya recuperación era incierta. La vigilancia constante,
La gestión diaria de su estabilidad emocional y el peso de sentirse responsable de su supervivencia definirían su vida en el futuro inmediato. Cuando sus hijas le preguntaron si realmente deseaba asumir una carga tan pesada, la respuesta de Sarah fue firme y reveladora. No se trataba de una cuestión de voluntad o deseo, sino de responsabilidad. Según expresó, nadie más asumiría ese papel, y ella no podía contemplar pasivamente el colapso definitivo de Andrés, independientemente del coste personal. La situación también planteó interrogantes sobre la naturaleza de la lealtad y sus límites. Para algunos observadores, la decisión de Sarah resultaba admirable por su coherencia y compromiso. Sin embargo, también generaba preguntas sobre la autopreservación y sobre si la lealtad debería mantenerse incluso después de escándalos, rechazos institucionales y daños reputacionales severos. Paradójicamente, la decisión de Sarah ofreció una solución conveniente para la familia real. Al asumir la responsabilidad total del cuidado de Andrés, evitó que el palacio tuviera que enfrentarse al dilema entre abandonar completamente a un miembro problemático o mantener una asociación que podría afectar negativamente a la institución. La princesa Ana, al conocer el plan definitivo de traslado, realizó una evaluación directa pero respetuosa. Consideró que Sarah demostraba una lealtad que Andrés probablemente no merecía, aunque sí necesitaba. También sugirió que, aunque esa decisión resolvía un problema institucional, sus beneficios personales para Sarah eran discutibles. El rey Carlos III, al recibir la confirmación final de que su hermano abandonaría Inglaterra bajo el cuidado de Sarah, experimentó sentimientos encontrados. Por un lado, sintió alivio al saber que Andrés recibiría apoyo durante una crisis evidente de salud mental. Por otro, no pudo evitar cierta culpa al reconocer que la responsabilidad había recaído sobre Sarah, quien también había sufrido las consecuencias de los escándalos del duque. El príncipe Guillermo adoptó una postura más pragmática. Para él, la decisión de Sarah era un asunto personal con consecuencias igualmente personales. Lo verdaderamente relevante era que Andrés se alejaba del núcleo inmediato de la familia real, reduciendo el riesgo de futuras crisis que pudieran requerir intervención institucional. Para Beatriz y Eugenia, observar a su madre preparar su salida del país junto a su padre generó emociones contradictorias. Sentían gratitud por su protección, preocupación por el peso que asumía, orgullo por su compromiso y tristeza al reconocer que la situación familiar había alcanzado un punto en el que una reubicación tan radical parecía la única solución viable. Cuando finalmente llegó el 15 de diciembre y Sarah ayudó a Andrés a subir al vehículo que los llevaría al aeropuerto, quedó claro que no se trataba de una reconciliación romántica ni de una estrategia mediática. Era la decisión de una mujer que, despojada de privilegios y estabilidad, optaba por proteger a alguien que había contribuido significativamente a su propia caída pública. Ese acto reveló una faceta de Sarah que años de escándalos nunca lograron ocultar completamente. Una lealtad obstinada, compleja y posiblemente autodestructiva. El trayecto desde el Royal Lodge, atravesando las históricas calles de Windsor y dejando atrás los muros del castillo que simbolizaban todo lo que habían perdido, marcó un cierre emocional profundo para ambos. La salida no representaba solo el abandono de una residencia, sino el final de una identidad construida durante décadas. En Portugal comenzarían una vida en un entorno donde los títulos reales tendrían escaso significado y donde los escándalos del pasado tendrían menos peso inmediato, aunque jamás desaparecerían completamente.